Ahora nos vamos a contactar con nuestro querido doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, porque esta semana ha estado un tanto intensa en cuanto a lo que ocurre en Rusia, con Navalny, con Putin, con Joe Biden y un sinfín de temas. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿cómo está Tania? Bien, aquí estamos, con energía de día lunes. Igualmente. Ya, ¿cómo, qué es lo que está ocurriendo actualmente en Rusia? Sabemos que Alexei Navalny fue condenado a más de 2 años de cárcel. Ya hemos estado hablando de un poco de la situación con él, del contexto, pero ¿cómo es que se llega a esto? Bueno, como lo subrayamos, ya lo habíamos tocado el tema la semana pasada. Y cuando nos referimos al hecho que el oponente ruso regresaba a su tierra y ahí lo estaban esperando los representantes de la fuerza del orden ruso, los servicios secretos y todo eso. Y en realidad lo que se temía era de ver que en realidad la reacción del gobierno ruso iba a ir de endurecer su postura autoritaria y liberticida. Y en realidad es lo que sucedió. A pesar de que los reclamos de los diferentes gobiernos democráticos de Europa, países importantes como Francia, Alemania y del otro lado del Océano Pacífico, Atlántico, tenemos a Estados Unidos también que supo reaccionar. Y acá yo creo que eso nos indica que Rusia va a ir siempre increciendo en su actitud de muestra de fuerza. Y acá todo el mundo se esperaba 2 años, una condena de 2 años, y en realidad vimos una condena de 3 años y medio, mucho más de lo que se esperaba. Y posteriormente, como vimos protestas, asistieron algunos diplomáticos de las diferentes cancillerías y se expulsaron a 3 cuerpos diplomáticos. Se expulsaron diferentes miembros de diferentes cuerpos diplomáticos, me parece polaco, sueco y alemán, por haber participado en una protesta en favor del oponente ruso. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que en realidad el gobierno de Vladimir Putin está en una lógica absoluta de confrontación y de claramente dejar claro que los que mandan en Rusia es el gobierno de Vladimir Putin y no se aceptará ninguna inmersión, ninguna intervención en lo que concierne su juicio y su trato en lo que concierne al señor Navalny. Exacto, o sea, tenemos que muchos políticos en el fondo alrededor del mundo han estado en contra de esta medida, han pedido su liberación, pero pareciera que no va a ocurrir. Ahora el tema es, ¿cree que esto pueda desencadenar aún más las manifestaciones teniendo en cuenta de que no lo quieren dejar libre? Puede ser, yo creo que sí. Yo creo que en todo caso es impresionante lo que está pasando hoy en día en Rusia, considerando la cultura rusa en relación con el poder, la idiosincrasia. Es decir, no es tan frecuente ver protestas de ese tamaño en Rusia, y tampoco lo era en la época de la Unión Soviética. Hay una cierta cultura, yo creo, del autoritarismo. Los principios democráticos no están anclados desde hace décadas, yo creo. Yo creo que la democracia liberal, tal como nosotros la conocemos, es algo de novedoso para la Unión Soviética, quizás para Rusia nunca quizás se implementó tan profundamente. Entonces, yo creo que sí puede haber protesta. Lo que no creo que pueda cambiar es la poca injerencia e influencia que tiene el mundo exterior en contra de Vladimir Putin, porque están en muchos dossiers, en muchas preguntas, asuntos internacionales clave, como el nuclear con Irán, como lo que está pasando en Siria, como lo que está pasando en diferentes lugares del mundo, su rol con Turquía, por ejemplo. Entonces yo creo que los países democráticos tradicionales no pueden hacer mucha presión sobre Rusia, y yo creo que la única presión pueden hacer desde el interior del pueblo ruso, pero yo creo que la respuesta que ha entregado Putin es de ir cada vez más lejos en una respuesta autoritaria, brutal, y a la imagen de lo que está pasando en Bielorrusia. Sin duda lo que va a suceder es que los que están en el poder se van a quedar en el poder a costa de una represión fuerte en contra de los protestantes y manifestantes que están en contra de lo que está sucediendo hoy en día en ese país. Claro, ¿esta situación podría desestabilizar, digo, el régimen de Putin o tendría que ser ya excesivo para que eso ocurra? Yo personalmente no creo.
No creo que destabilice a Vladimir Putin, porque de un punto de vista, la política, en el caso de Rusia, ya que es un país gigante, bien que económicamente no es de lo más poderoso, pero de un punto de vista de geopolítica, Ujú. Rusia es un país fundamental en el mundo y yo creo que no, el rol que tiene actualmente Rusia hace que quizás su importancia externa también apoya el gobierno interno y muchos van a aceptar lo que hacen porque de un punto de vista exterior, Rusia hoy en día es un actor fundamental. Hablemos de la vacuna, hablemos de Claro. cómo lograron intervenir la última elección presidencial de Trump, la penúltima elección presidencial de Trump, hablemos de su colaboración con China. A partir de ahí, estando aliado con el país que tiene mayor respaldo hoy en día, que es China, yo creo que difícilmente se puede estabilizar el régimen de Vladimir Putin. Claro, porque de hecho tenemos hasta Joe Biden que, bueno, en una serie de declaraciones pidió la liberación del opositor ruso y dijo que pidió, mejor dicho, sea liberado inmediatamente y sin condiciones. O sea, estamos tomando en cuenta de que ya esta noticia está más allá de lo que ocurre en Rusia y bueno, siempre tenemos en cuenta los conflictos que existieron históricamente entre Estados Unidos y Rusia como para que ahora vuelvan con este tema del Navalny y es lo que también muchos temen que vuelva a existir como una problemática entre ambos países por este motivo. Mira, yo creo que Estados Unidos no es la potencia de antaño a ese nivel. No creo que tenga, sí, bueno, sigue siendo una potencia fundamental en Claro. el juego estratégico, pero no creo que tenga tanto peso acá en cuanto a ese tipo de declaraciones. Yo creo que esas declaraciones siguen siendo declaraciones de principios, Ya. pero no creo que eso va a tener mucha más influencia. China últimamente hizo una declaración muy fuerte indicando con nombre y apellido 28 miembros de la administración de Donald Trump que ellos declaran como persona non grata y enemigo de China. Ya. Eso, el personaje muy importante como el teórico de la primera fase del periodo de Donald Trump, como el jefe de su diplomacia, Pompeo, China le indicó que esa persona habían alterado un poco el concepto de soberanía de China. Entonces, hay un tono bastante agresivo también por parte de los países, porque China y Rusia son aliados. Hay un Claro. tono bastante agresivo en contra de Estados Unidos y Estados Unidos responde con la bandera de la democracia, pero yo creo que tendrá poca influencia en lo concreto. Exacto, porque de hecho Biden está con la idea de enfrentar en este caso el autoritarismo tanto de China como de Rusia y por lo mismo ha hecho una serie de declaraciones hacia los dos países que es lo que más ha generado ruido. Sí, por lo caso de China es que no olvidemos que Estados Unidos con China ya hace rato que están peleando, sabiendo que acá hay una carrera económica entre ambos y se Ujú. proyecta que en 2025 China va a ser el país número uno de un punto de vista económico. Yo creo que ahí está la gran problemática de Estados Unidos, saber cómo frenar o cómo competir quizás en condiciones un poco igualitarias con el país, el gigante asiático. Y yo creo que esa confrontación y esa competencia entre ambos países va a ir increciendo, sabiendo que China también se apoya sobre Rusia de un punto de vista geopolítico y en la institución internacional. Yo creo que hoy en día hay un frente que es Rusia-China y Ujú. otro que es el leadership de Estados Unidos. Claro, porque bueno, ante esto Biden anticipó una extrema competencia con China. O sea, sabemos que ya tienen problemas por decirlo de alguna manera, con China desde el mandato de Donald Trump, que ocurrieron muchas decisiones, el tema de que acusaron de ciberespionaje y todo lo demás. Entonces, claro, Biden dijo que en el fondo no iba a tomar las medidas de Donald Trump, no iba a seguir esa línea, pero que sí iba como repuntar y Estados Unidos iba a volver como antes. Entonces, estas son declaraciones que por supuesto dejan a las personas expectantes de qué es lo que se hará. O sea, siempre la gente piensa al tiro en una guerra y retrocedemos muchísimos años, pero no creo que esa sea lo que vaya a pasar, ¿cierto? Yo no creo. Yo no creo en un conflicto bélico comparable a lo que pasaba anteriormente. Yo creo que estamos en una nueva fase. Yo creo que las guerras hoy en día son tecnológicas, económicas. Y yo creo que sí, que si un país está en una dinámica ascendiente es el país asiático y un país que conoce un declive, yo creo que es Estados Unidos, porque lo que sucedió en el cambio de mandato, yo creo que en Estados Unidos es síntoma de algo que no va muy bien ahí. Yo creo que lo lamentable es que hoy en día los ejemplos de gobernabilidad en el mundo, los que países que se...
de un punto de vista de gobernanza demuestran que son eficientes son los países autoritarios, como China, como Rusia, como Turquía también, que muchos alaban. Y eso nos indica que quizás si uno se siente demócrata, defensor de la democracia, hay que trabajar el doble, porque hoy en día los países que están dominando un poco el juego geoestratégico son países autoritarios por definición. Claro. Eso. O sea, yo creo que se debe tener en cuenta que antes solamente era Estados Unidos, ahora de un tiempo hasta ahora China igual ha tomado cierta posición dentro del mundo, instalándose también como otra de las grandes potencias. Entonces, quizás sea aquí el tema de que, por supuesto, Estados Unidos quiere ser la gran superpotencia mundial y no compartir ese puesto con nadie. Sí, pero por eso ahora su enemigo es China, pero en todo caso, mira, el poder, la hegemonía en cuanto a poder se divide en tres partes: política, económica, cultural. Y una cuarta vertiente que es fundamental, que es la militar. Militarmente, Estados Unidos sigue el país mejor armado del mundo. Culturalmente sigue teniendo influencia, pero igual yo creo que Asia tiene una proyección cultural que antes no lo tenía. Hablemos de los anime, hablemos de diferentes aspectos de la cultura, también las películas, inclusive hasta en la música, el K-pop viene de Asia. Entonces también ahí está un poquito cediendo espacio el mundo occidental. Y en cuanto económicamente, Asia surgió hace rato. Y yo creo que eso nos indica que hay un cambio que estamos viendo, hay competencia entre las naciones. Yo creo que quizás el polo dominante de la dominación mundial quizás se está yendo hacia el este del mundo, hacia el mundo oriental. Yo creo que eso, para mí, desde mi percepción, y me puedo absolutamente equivocar, yo creo que tiene algo de inexorable. Yo creo que va a ser así en el futuro. No creo que Estados Unidos vuelva a recuperar la hegemonía que tenía como en los años 50. Yo creo que el mundo que viene se va hacia el oriente. Sí, de hecho, esa iba a ser mi siguiente pregunta, en el fondo, de si en algún momento China podría superar a Estados Unidos con todo esto que ha estado viviendo y en el fondo la inestabilidad, entre comillas, que ha tenido Estados Unidos desde el último periodo de Donald Trump. Yo creo que de un punto de simplemente, mira, los países que han dominado el mundo son siempre países que de un punto de vista demográfico se pueden apoyar sobre cifras bastante altas. No hay país poderoso que no se haya apoyado sobre una tasa de natalidad alta o sobre una demografía que iba en el buen sentido a la alza. Veamos, todo el mundo, por ejemplo, habla del gran estratega de Napoleón Bonaparte, pero en la época Francia era el país, uno de los más poblados del continente europeo. Entonces, acá hay que tomar en consideración que China es 1/5 de la población mundial, de un punto de vista demográfico. Por ende, parece lógico que en el futuro ellos van a tener más peso en los diferentes aspectos que te mencioné: económico, militar, cultural y estratégico. Cuando decía decir militar, estratégico, espionaje, diferentes otras cosas, espionaje industrial, espionajes de Estado a Estado. Yo creo que eso para mí tiene algo de inexorable, porque la potencia demográfica que China es un hecho concreto que difícilmente tú puedes alcanzar en un corto plazo para los países que vienen detrás. Ya, perfecto. Bueno, esperemos en realidad en qué va a ir avanzando todo esto entre Rusia, Estados Unidos, ahora China, porque en el fondo cada vez son más los países que están entrando en este mini conflicto y es casi como un déjà vu en el fondo, porque históricamente han tenido problemas entre ellos, pero que se vuelvan a repetir en el fondo por temas tecnológicos, ya un poco modificados, más que territorio como de poder, es en el fondo la nueva intriga. Sí. El futuro está en la batalla tecnológica. No olvides los 5G, el famoso tema de los 5G. Sí, es verdad. Bueno, ya inició hace un tiempo atrás la discusión de tecnología, el veto a Huawei, qué le hizo Estados Unidos, que el espionaje. Entonces, claramente ahora el tema principal es la tecnología, sin duda alguna. O sea, ya dejaron atrás los territorios, dejaron atrás la economía, básicamente. Ahora es quién es superpotencia a nivel tecnológico. Es lo que mueve el mundo hoy en día. Sí. Bueno, cambiamos un poquito de tema porque Cuba abrió su economía. ¿Qué fue
lo que llevó a que Cuba se abriera a estas nuevas posibilidades? Bueno, yo creo que hoy en Cuba, bueno, por el contexto mundial, está en una situación casi insostenible. ¿Sí? Igual hace años que económicamente Cuba es uno de los pocos países comunistas que siguen en el mundo, y gente con un régimen comunista, marxista en su percepción jurídica, lo que sea, su relación con el derecho de propiedad. Tú no eres propietario de nada conforme a la doctrina comunista en Cuba. Yo creo que desde, sobre todo, la muerte de su máximo líder, que era Fidel Castro, está simplemente en una situación de sobrevivencia. Además, hay que tomar en consideración que países como Rusia y como China ya no la apoyan tanto como antes, como avión internacional. Siguen habiendo contacto, en todo caso. Porque no olvidemos que cuando se enviaron médicos, cuando China envió médicos a Italia durante el inicio de la crisis de COVID, se mandaron médicos chinos, rusos y cubanos. Entonces, siempre existe una triangulación, yo creo, ahí, pero no está esa colaboración no es tan claro el apoyo. Y quizás como también China, que es un país comunista, se abrió al capitalismo, quizás también hay una indicación de que están dando a cubanos decir que quizás pueden seguir con el régimen si no quieren que este perreclite, que más bien se abran un poco económicamente. Eso no cambiaría nada la estructura de poder del país. Yo creo que esa es la opción que está tomando Cuba. De algún modo está saliendo un poco de una visión ortodoxa de la aplicación de su régimen comunista. Yo creo que ya no es sostenible la situación de Cuba como lo era antes. Además, hoy en día yo creo que el turismo tuvo que bajar de manera drástica. Claro. El régimen cubano tiene que hacerse la pregunta si seguimos o no. Yo creo que están optando por una apertura. Y yo creo que también ahí tiene algo de inexorable, porque la revolución cubana, versión final del año de los 50, ya dio su máximo. No creo que pueda ser un ejemplo que pueda seguir así la misma manera en 2021. Y yo creo que hoy en día esa apertura de la economía y de los preceptos y dogmas cubanos, yo creo que es el inicio de un nuevo puntapié, de un nuevo ciclo para el mundo, para el régimen de Cuba. Ojalá eso vaya de la mano con un poquito más de democracia en ese país, sin que pierdan las adquisiciones sociales y los avances que tienen en numerosos aspectos, como lo que es en la educación y la salud. Claro, de hecho, estuve viendo y la ministra del Trabajo, que es Marta Elena Feito, lo llamó como un perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Y bueno, antes tenían permitido hacer 127 actividades y ahora ya son más de 2000. Sin embargo, la salud, la prensa y la defensa siguen estando vetados para el sector privado. Sí, absolutamente, porque son los puntos fuertes del régimen. Y la prensa es obviamente un control de la información. ¿Qué controla la información? Controla el poder. Es fundamental la información. Por ende, hay también el control de Internet. En China también, por ejemplo, no hay acceso a cualquier página, a cualquier servidor. Entonces eso no va a cambiar, no ha cambiado la naturaleza del régimen. Lo que ha cambiado son algunos aspectos que tienen que ver con el ingreso de capitales y también con que haya fluidez y flujos de dinero. Y reitero, no olviden que Cuba vivía mucho del turismo. Y en tiempo de COVID, por definición, es mucho más difícil de viajar. Claro. Ahora, el tema es este manejo hacia la prensa, el que ellos lo mantienen, es netamente para, no sé si manipular sea la palabra, pero para controlar un poco más lo que quieren o no que vean los habitantes del país. ¿Con qué fin? Yo creo que yo creo que la óptica es un control. El control no... Mira, es como la película Inception, no sé, ¿Ya? esa con Leonardo DiCaprio que entra en los sueños. Sí, Hay una frase interesante, dice, no hay nada más contaminante que una idea. El claro. control de la información, el control de las ideas. Y tú puedes ver que, por ejemplo, durante el estallido social acá en Chile, también hubo un control en Facebook. Mm, En Facebook, momento habían videos, se bajaban. ¿Por qué? Porque la información, la idea, el impacto, el sentimiento, la sensibilidad que se puede difundir a través de la información va a crear efecto en lo real. Lo que hace el régimen cubano es que es eso, que no quieren que se difundan ideas que ellos mismos lo controlan. Y por eso debes manejar la información. El único problema es que el flujo económico, una liberación, si tú liberas la economía, eso va siempre de la mano con libertades como tal, simple.
sin apellido. La libertad económica va de la mano con libertades más relacionadas con la persona. Libertad de información, libertad de comunicación, libertad de pensamiento, libertad de credo. Por eso todo eso se llama el liberalismo. Entonces, es difícil liberar la economía y que no hayan ahí unos cambios. China lo logra, pero con un sistema ultra autoritario. Mucho Claro. más que el cubano, porque es brutal lo de China. Sí, Entonces yo creo que van a tomar ese camino y yo creo que habrán sin duda resultados, porque yo creo que hay situaciones económicas en Cuba que deben cambiar. De hecho, hasta en Chile hoy en día es un país receptor de inmigración cubana. Es que algo no va allá de un punto de vista económico. Ojalá le vaya bien para los diferentes cubanos que se encuentran en la isla y que se mejore un poco su calidad de vida como ciudadano y como también sujeto económico. ahora, el tema de que Cuba haya abierto un poco más su economía, ¿solo los va a beneficiar en este ámbito o también puede existir la posibilidad de que comiencen a relacionarse un poco más con los países exteriores? Cuba tiene relaciones internacionales, tiene relación con Bolivia, tiene relación con Venezuela, ahora siempre hay una índole ideológica en sus relaciones. Ya, Yo creo que no hay que olvidar que Cuba es un país de un punto de vista geoestratégico fundamental porque está apenas sobre algunos kilómetros de un imperio que declara como anticonstitucional ser comunista. No, tú no puedes ser comunista en Estados Unidos. y algunas millas de su costa tienes a un país, un régimen comunista en una isla de, parece, 12 millones de habitantes, algo así. Igual si situación siempre tiene que tomar en consideración. Entonces, si va a haber apertura, yo creo que es posible que haya más fluidez con Estados Unidos. Numerosos presidentes lo intentaron y nunca ha sido tan profundizado. Ojalá que en este periodo lo sea, pero no lo podría garantizar. ya. Porque yo creo que siempre está la duda de que para Estados Unidos, porque Estados Unidos también es el gendarme de todo el continente, que Cuba sea como el caballo de Troya de diferentes otras potencias, en ese sentido Rusia y China. Entonces yo creo que no podría garantizarse si va a ser más fluido con los otros países, pero quizás habrá un poquito más de apertura. Sí, yo creo que hay una nueva etapa que van a hacer y hay que ver lo que va a suceder, pero no puede ser tan cerrado como lo era antes. Ya, ocurrió, aunque sea un pequeño quiebre en todo ese ámbito de relaciones en el fondo y lo que viene también. Sí, sí, yo creo que van a haber avances. Ya, perfecto. Ahora nos vamos a trasladar, vamos a viajar y nos devolvemos a nuestro país. Porque la encuesta CADEM arrojó que las candidatas mujeres encabezan las preferencias para las primarias presidenciales. Sí, bueno, eso yo también lo dije en una intervención anterior. Yo creo que el factor femenino va a ser el factor de 2021 de aquí en adelante. Es difícil pensar lo contrario. Yo creo que ya el tema feminista, la impronta feminista, llegó para quedarse. Es como estar contra Internet. No tiene ningún sentido. Es exactamente lo mismo acá en términos políticos con el asunto del feminismo en política y en la sociedad en general. Va a haber una reivindicación continua del lugar de la mujer en la sociedad. Y en sí, más que yo piense que está bien o que está mal, pienso que está bien, pero me parece bastante lógico con todo el periodo donde quizás hubo, ¿cómo decir? Se opacó mucho de lo que sucedía con las mujeres, violencias, dramas, abusos, y tampoco ellas tenían acceso a tribuna para poder tener un rol determinante en el manejo político, como económico, todo eso. Yo creo que hoy en día en política por lo menos se está moviendo, en economía menos, porque si tú miras las grandes empresas, en los directorios hay pocas mujeres, sigue siendo un mundo masculino. Pero por lo menos en política está cambiando, y un país donde está pasando cosas, y donde ya habían pasado cosas, es Chile. Si bien tuvimos 2 veces una mujer presidenta en estas últimas décadas, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018, yo creo que no era un cambio que se apoyaba sobre algo de cultural tan fuerte. No era un cambio de sociedad, era una persona que tuvo un cierto éxito en un momento dado de un punto de vista mediático y estuvo ahí, pero no significaba, para mí, mucho más que eso. Hoy en día la dinámica está mucho más sólida. No digo que está mejor, no digo que hay errores, no digo que hay extremismo, pero está mucho más potente, porque se apoya sobre algo
mucho más social, mucho más que tiene un asiento en nuestra sociedad. Y eso está reflejando en la aparición de mujeres presidenciables, varias, y yo creo que también los candidatos masculinos son muy malos y demuestran su límite. La competencia igualitaria no son personajes que dan muchas ganas de votar, honestamente. ¿Por qué? Porque está el gran defecto de haber, de algún modo, descartado a las mujeres de un cierto protagonismo en política es que los personajes políticos masculinos hace 20 años que lo estáis viendo y son los mismos. En cambio, la mujer, a lo menos, quizás no Matei, pero Narváez, Jimena Rincón, en cierta medida, dan la impresión de frescura y llegan con menos atados, con más ganas también, porque es una oportunidad la primera vez, una oportunidad única, es como la primera vez que te enamoras. Siempre uno le pone más pasión. Claro. En el caso de Matei, es su segunda vez, pero se apoya sobre una municipalidad, tiene buenos resultados, ya también tuvo una experiencia, pues está más fuerte. Yo creo que el tema, yo no descartaría que jueguen un rol fundamental, porque a esos tres personajes que usted muestra en pantalla, agreguen Pamela Giles, lo demás. Ninguna de esas cuatro mujeres es, bien que yo subestimaba un poco a Narváez en un inicio, pero demostró que supo absolutamente posicionarse mediáticamente en menos de 2 meses. De esas cuatro, yo no veo ningún hombre político del otro lado que le sea claramente superior en el juego político. Ni Lavín, ni Heraldo Muñoz, ni Jadwe, que también está bien posicionado, ninguno. Entonces yo creo que va a ser muy parejo esto. Yo creo que si no cometen errores y si toman buenas decisiones estratégicas, ¿por qué no? Quizás el cambio que se necesita, bien que no va a ser por un joven o no, quizás esto se pueda encarnar en una mujer. Yo no lo descartaría para la próxima presidencial. Claro, porque de hecho, bueno, tenemos que en una posible primaria de Chile Vamos, Erin Matei se posiciona en el primer lugar con un 33%, desplazando a Joaquín Lavín, que tiene un 25%, y Sebastián Diego Sichel con un 18%. Entonces, igual tenemos que las diferencias porcentuales son elevadas. Es que yo creo que no es para ser de mala leche antes del mediodía, pero el Lavín se desinfló, el Lavín saturó un poco su personalidad, está saturando. No sé si tiene acceso en comunicación, deben subrayarlo. El personaje, la táctica que está empleando ya no da resultado hace ya algunos meses. Y está en una dinámica en declive. Sí. En cambio, Matei va creciendo. Y lo que sucede cuando en una campaña política es que mucha gente se va a poner detrás de la persona que está pareciendo ganadora. Y algo que es casi irresistible. Yo creo que Lavín está en una situación difícil. El caso de Sichel, que parte de muy atrás y que está creciendo, también es lógico. Hay que ver cuál es su techo. Yo no creo que Sichel va a llegar a ser candidato del oficialismo o de la derecha. No, personalmente no lo creo. Porque su postura, está relacionado con el gobierno de Sebastián Piñera. Que lo queramos o no, bien que sea el candidato social y todo eso, está relacionado con el gobierno de Sebastián Piñera, fue su ministro. No es el caso de Matei. Entonces, yo creo que el candidato de derecha que va a representar a la derecha en la próxima presidencial, me parece difícil que sea competitivo si viene del gobierno que ha tenido una tasa de popularidad muy baja durante estos últimos 4 años. Por eso yo creo que ahí tiene 2 puntos a favor. Una interna de la derecha, Matei, es ser mujer y no estar relacionado con el gobierno de Sebastián Piñera. Claro, ese es un punto bien importante porque en el fondo lo que las personas están buscando hoy en día es cambiar un poco este aire del que estábamos hablando hace un instante, es cambiar la figura, modificar un poco, y hasta el momento las únicas distintas en este caso son las mujeres que están para las futuras presidenciales, porque por lo mismo entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, Pamela Giles antepuso a Daniel Jadwe con un 49% como de aprobación. Y Daniel Jadwe tiene un 46%. Si bien la distancia porcentual es mínima, existe ya algo superior cuando en el fondo era Jadwe quien iba liberando como entre estas 2 preferencias. Sí, ¿no? Por eso es el tiempo de las mujeres. No olvidemos que antes del COVID, posterior al COVID, que el COVID llegó acá el 3 de marzo, el 8 de marzo las mujeres salieron a la calle. Sí. Simbólicamente eso nos dice algo. Y yo creo que hay un cambio, por eso no me sorprende estrictamente para nada. Y yo mismo, profesionalmente,
en los dos canales y una tercera actividad que tengo. En las tres actividades que tengo, las personas que me pautean son mujeres. Mi jefa, Ya. tengo tres jefas mujeres. Es decir, hay un cambio en la sociedad que debe transcribirse a nivel, que se va a traducir a nivel político. Claro, también es como un todo en el fondo, porque a raíz como de este empoderamiento femenino ya comienzan a salir más opciones y nuevas personas y el decir el por qué yo no, o sea, si yo también puedo y ahí van en el fondo, como se dice coloquialmente, peleando a parejitas con los demás. Sí, mira, yo creo que el 18 de octubre, más allá de las teorías de conspiración, de complot, Mm, marcó el fin de un ciclo y de un modelo. Muchos se quejan que no vemos reaparecer la nueva vía, la nueva cepa de política, la nueva manera de hacer política después de esta crisis de implosión tan como que sucedió a partir de octubre, ¿cierto? Yo no sé qué sé, no es que yo sea tontamente optimista, pero yo creo que sí, a veces cuando se termina un ciclo, otro va a nacer obligatoriamente. Y yo ya. creo que quizás si no toma la forma que todos pensábamos, esto que aparezcan mujeres es una manera, un síntoma que están haciendo un nuevo ciclo. Porque los hombres políticos están más relacionados con la manera de hacer política como antes que las mujeres. No digo que, por ejemplo, Jimena Rincón, que pasó toda su vida en la concertación, también está relacionada con la expolítica, pero por un asunto de esencia, por un asunto de cómo antes, lo que reflejaba el sistema antes, claramente puede decir que el sistema, bien que una palabra muy usada, era patriarcal, habían puros hombres. Mm, Entonces, claro, cualquier hombre hoy en día, no, te recuerda el antiguo régimen anterior al 18 de octubre. El hecho ya de ser mujer es un argumento político. ya. Y ese es síntoma de un nuevo ciclo y de una nueva dinámica. Por ende, yo creo que algo está sucediendo ahí y yo creo que también, al igual que pasa con el crecimiento de China, al igual de lo que está pasando con Cuba, tiene algo de irresistible. Entonces hay que, más que combatirlo para muchos, o no obviarlo en su análisis o contradecirlo, yo creo que hay que conjugar con eso. Yo creo que es un hecho y eso va a seguir de aquí en adelante por mucho rato. Exactamente. Bueno, vamos a ver entonces con el paso de los días, las nuevas encuestas, qué es lo que va a preferir las personas. Yo también creo que las mujeres se van a seguir anteponiendo a los demás candidatos por lo que ya comentábamos, del nuevo aire, del cambio y también porque vienen con otra visión en el fondo. O sea, vienen un poco más renovadas que los mismos nombres de siempre que venimos viendo desde hace años atrás. Sí, sí, hay un modelo que está cansado y hay una generación que está cansada y que debería entender que también mucha gente la ve cansada. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, ya llegamos al último tema en el fondo, un tema que ha sido bastante controversial durante estos últimos días debido a la muerte de Francisco, el malabarista que falleció en un altercado con Sí, carabineros. sí, un drama horrible. Mm, definitivamente. Sí, seguimos lo mismo, seguimos en una crisis institucional. Yo creo que, bueno, yo le subrayaba en otros espacios que tengo. Yo creo que Carabineros está en una crisis sí, sin retorno. Sin retorno porque yo creo que hay un problema de profesionalismo dentro de la policía y de Carabineros que se viene acumulando. No se trata de estar en contra o en pro de Carabineros. Yo ahí quiero ser bastante claro. Yo creo en la fuerza del orden, en la fuerza pública. La pregunta es estar en contra del sistema que produce este tipo de accidentes. Y yo creo que hay una falta de profesionalismo, hay una falta de aplicación de protocolo, hay numerosos aspectos que nos indican que ya no puede seguir la cosa así. Esto viene después de un accidente con ellos del Sename hace algunos meses, del Mm, tipo que arrojaron en el puente, una intervención brutal en el puente de acá en Santiago, no muy lejos de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es decir, si bien tú puedes decir, bueno, pero tenían antecedentes, eran delincuentes, lo que sea, la intervención del orden no fue profesional y no fue intachable. También uno puede entender el estado de estrés, lo que sea, pero ahí cuando tú ves en las imágenes ahí lo que concerne a este señor que trabajaba en la calle, el carabinero es un tipo que tiene sobrepeso, reaccionó mal, se ve un alterado, da la impresión que había una gran inutilidad de disparar tantas veces como disparó y termina sobre un drama. Y quizás es una gota que hace rebalsar el vaso. Y algunas de las reacciones que vimos, que muchos dicen, no, acá
hay delincuentes que están manejando todo esto. Siempre llegamos siempre a la misma teoría del complot y nadie puede pensar que quizás hay un estado también de saturación. Yo no creo que el 18 de octubre y el descontento social haya desaparecido así con el COVID. Pero todavía está latente, está acá. Y tipo de intervenciones así, la situación en la cual está Carabinero, que además está absolutamente manchada por casos de corrupción, a cifra muy alta, hacen que el mínimo accidente, que denota además una falta de profesionalismo, hace que todo esto prenda de nuevo, como si estuviéramos el 19 de octubre. O sea, momento, hay que hacerse las buenas preguntas también. Quizás también la política del gobierno de siempre apoyar a Carabineros y encontrar las atenuantes, en vez de plantear una reforma profunda y sobre todo en un corto plazo, que hay que intervenir más, ya. Yo dije en una columna que tengo acá en un canal regional, que hasta el color del uniforme de Carabinero hay que cambiar. Hay que replantear todo y sobre todo replantear su formación. Yo creo que hay un grave problema con su formación. Y acá apareció un tema que hay una intervención clasista, porque hay una diferencia en el trato de un payaso de calle, una persona que trabaja en la calle, con, por ejemplo, otro que donde le encuentran un UCI en su garaje, pero que son de barrio alto. Pero acá no, acá sus cuchillos para hacer malabarismo, que lo muestran como evidencia, son más peligrosos que un UCI que descubren en la casa de una persona que hace parte de un grupo de extrema derecha que va en contra de la prueba. Claro. Recordemos también del trato de Carabineros con los camioneros. Recordemos el trato de Carabineros, una foto donde se ve un carabinero abrazando a un tipo que era cercano a izquierdo, un tipo que de la extrema derecha, y que había dicho en un Facebook Live que la mujer que habían asesinado, estaba bien que la habían asesinado de esa manera, porque era una chica fácil. Y ahí se ve Carabinero. Entonces, hay una impresión que Carabinero es menos pesado, tiene menos mano dura con la gente de derecha dura, pero sí con un tipo que trabaja en la calle haciendo malabarismo, sí ahí se exalta. ¿Hay algo de realidad en eso? Yo de manera desafortunada tiendo a pensar que sí, por la acumulación de hechos. Y eso va a traer problemas a nivel social. Y hoy en día Carabinero es una institución totalmente desacreditada. Y nos estamos focalizando frente a ese problema a decir si yo soy pro o contra Carabinero. Yo creo que es una estupidez. Yo creo que hay que estar pro o en contra de un sistema que nos lleva a aceptar y a ver ese tipo de violencia policial. La pregunta es clara, no se trata de estar pro o en contra, se trata de estar en contra de ese sistema. Y lo importante ahora es cómo aportamos la solución a aquello, fortaleciendo Carabineros y reformando. Eso se está demorando mucho y eso que estamos claros que hay un problema, sobre todo desde el 18 de octubre, cuando una canción que habla de un carabinero violador hizo la vuelta del mundo. Y a pesar de eso, todavía tardamos en intervenir a hacer una reforma profunda de Carabineros. ¿Considera que se debería reestructurar la institución? Absolutamente, absolutamente, por una razón muy simple. Ahí yo también ya lo había anunciado acá, si alguien me sigue en el canal, había hablado del concepto de path dependence, de dependencia al centro. Es un concepto en ciencias políticas. Se dice que cuando hay una política pública que se instala, conduce ese efecto que siempre la van a endurecer y la hace muy difícil de cambiar una política pública. Cuando tú estableces una política pública es muy difícil de cambiar. Si tú tocas un bono, después cuando retiras el bono te permite, no sé, tiene muchos efectos colaterales y cuando tú quieres sacar ese bono que otorga el Estado es muy difícil porque vas a mover todo un sistema. En el caso de Carabineros, una cosa muy simple. Carabineros, desde 1974, un año después del golpe de Estado, pasó bajo los órdenes del Ministerio de Defensa, si recuerdo bien. Se demoraron en 2010 para pasarlo bajo el mando del Ministerio del Interior. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Carabineros siempre fue casi como una entidad autónoma, bien que estaba vigilada por el Ministerio del Interior, era un cuerpo que en sí casi funciona solito, es una mecánica. Y es muy difícil intervenir en una mecánica, porque está la ley de la omerta, está la ley del silencio, se apoyan entre ellos, tiene ramificaciones, tiene redes. ¿Qué tienes que hacer para reformar todo esto? Quebrantarla y empezar de cero. Pero reformar esa mecánica es muy difícil porque el que va a venir a reformar es un tipo de afuera. No va a lograr, a un momento dado, no va a tener los medios suficientes. Por ende, lo que hay que hacer es replantear todo de cero. Es largo, es dificultoso y es caro. Pero el orden público es una potestad del Estado fundamental y yo creo que eso merece que refundamos para el bien de todos, porque esta situación yo creo que difícilmente
puede seguir así. Ya. Y de que supongamos que se logra como reestructurar o reformar, en el caso ya utópico, ¿por dónde se tendría que partir para iniciar desde cero con la institución? Repite, discúlpame, me intervinieron. Nada que Sí, ver con lo anterior. no, no se preocupe. Que en el No era por mi fondo, dicho. en el caso Sí. utópico de que se pudiese reestructurar o reorganizar la institución, ¿cuál es la base? ¿De dónde deberían partir desde cero? Yo creo que la formación. Todo el mundo dice que el tipo que no hace nada, el porro, sin mirar en menos a nadie. Yo respeto la noción de carabinero, pero lo que la gente no muy calificada es carabinero, llega a ser carabinero. Yo creo que hay que quizás subir un poquito los estándares, Ya. quizás no, y en caso si no los subas, mejorar la formación y sobre todo democratizarla y Ujú. hacerla más elitista para que de algún modo los que lleguen a los mandos sean los mejores. No digo que lo dudo hoy día, pero también siempre está la impresión, juegan los apellidos, el color de piel. O sea, en Chile es un país clasista Claro. y yo creo que también en las instituciones como la Fuerza Armada, aviación, marina, ejército, o como un carabinero, también juega un poco, quizás menos en el caso de carabinero. Pero yo creo que hay que mejorar eso y sobre todo que el poder civil fiscalice. Muchos dicen, no, pero que los derechos humanos impiden muchos criticaron a los carabineros porque no le dieron los medios por eso pasó lo que pasó. ¿Qué significa eso? Que había que permitirle que infringen los derechos humanos para que hubiese una mejor respuesta al 18 de octubre. Yo no, yo no creo en eso. Yo creo que hay que reforzar inteligencia, porque es increíble que nadie haya visto venir el 18 de octubre. Sí, complot internacional había. ¿Por qué inteligencia no se despertó? Entonces somos un país en buen chileno, en pelota, entonces. Estamos de nuevo. Claro. Inteligencia hay que reforzarla, mejorar la formación. Quizás hoy en día quedó claro plantear el tema de un neutralizante, porque quizás había otra cosa que dispararle, Mm. otra posibilidad, neutralizar como los policías norteamericanos. Yo creo que hay que replantear la seguridad. Es un asunto no simplemente nacional. Veamos lo que pasó en Estados Unidos con el caso de Floyd, el señor que ahogaron, un carabinero, que dio lugar a protestas a lo largo de todo el país. Hay un problema con la represión. ¿Y eso por qué? Porque hoy en día cualquier puede grabarte y mostrar que, mira, acá hay un abuso de poder. Y eso no es una tónica que tú puedes combatir. Ese también hay que conjugar con él. Y Mm. para eso necesita mejor formación, mejor vigilancia, mejor concientización de lo que es la violencia legítima. Y para eso significa replantear desde el inicio, desde la formación, desde la formación. Una vez más, la solución es educación. Y yo creo que eso va a tener que plantearse también en el tema presidencial, porque no creo que sea un tema que podemos dejar afuera de aquí en adelante. Claro, ahí mencionas el tema de la falta de profesionalismo desde la base del actuar de carabineros. ¿En qué sentido? ¿En el cómo llevan los controles? ¿En el cómo actúan ellos? ¿O qué? En la aplicación de protocolo. Yo Ya. creo que quizás, porque mira, acá de un control de identidad llegamos a una persona muerta. Hace algunos meses, un niño del Sename, 7 o 8, también hubo un problema con dos carabineros que quisieron pedirle de dejar jugar fútbol o algo así. Y también hay dos carabineros que vienen en bicicleta, que vienen a enfrentarse a 7 niños del Sename que están en riesgo social. Obviamente, a un momento dado eso, y que tienen problemas con la noción de orden, de norma y todo eso, de autoridad, yo casi da lugar a un drama. Yo creo que eso es porque faltó aplicaciones de protocolo. Y también esa falta que yo critico de profesionalismo, de control, de exigencia, de lo que se dice en el sector privado, de mejora continua. Hay que vigilar cómo están los funcionarios, hay que vigilar y eso es siempre un problema. Pero, por ejemplo, el sobrepeso de algunos carabineros, a mí no me parece normal. Si el tipo está en la calle todo el día, caminando, que debe correr, que debe a veces pelear, habría que ver una vigilancia a nivel de su estado físico también. Claro. Eso yo creo que falta. Y esa falta de profesionalismo también la encuentras en los gobiernos regionales, en los servicios públicos, en los servicios municipales. ¿Por qué? Porque los que entran a veces por pituto, por mil razones que no son las buenas. Y una vez que entran, tú no los puedes sacar. Que nos das un servicio mediocre. Y eso tú lo puedes ver tú como usuario. ¿Quién hoy en día en Chile puede decir, no, si la función pública en Chile es de calidad? Mm. Con mucho respeto, no lo creo. Yo creo que también carabineros no son marcianos que en otro planeta. Y la problemática es general y tiene que ver con la formación y la educación.
Siempre, es muy platonicista como explicación, pero no veo difícilmente otra. Claro, es que en el fondo el reestructurar es la única manera de comenzar en el fondo, a tomar buenas decisiones, a actuar correctamente. La educación es la base de todo y se aplica para todos los ámbitos de la vida. O sea, es un complemento, y si no existe una buena base, una buena educación, a partir de ahí en adelante es difícil comenzar a tratar y Bueno, actuar de buena manera. sí, ¿no? Ya ves los cambios. Mira, todo el mundo quiere salir de esto, de este Chile que se vio desde el 18 de octubre, quiere salir Ujú. de esto, despertarse. ¿Cómo tú sales de una pesadilla? Despertándote. No, si esto es la realidad. Las problemáticas no se mejoran de un día para otro. Las problemáticas se mejoran con tiempo y con buenas ideas y buenas iniciativas. Y con errores también en las Sí, iniciativas que tú puedes tomar. Entonces esto hay para rato. Pero yo creo que en este caso, honestamente, hay que llamar a una refundación porque ya no puede seguir así. Desde un punto de vista personal, simplemente mi opinión, no digo que tengo la razón, pero claro. desde yo como simple ciudadano es lo que yo veo que debería suceder. Claro, en el fondo es volver a la raíz para comenzar a enderezar todo. Así es que, Absolutamente. claro, muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por tu análisis, tanto de lo que pasa en el mundo como en nuestro país. Siempre hemos dicho que es importante estar al tanto de todo lo que ocurre para el día de mañana tener argumentos sólidos para poder opinar. Así es que espero que tengas una muy linda semana. Te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, que tenga una excelente semana. Nos vemos. Un abrazo.